A esta hora me encuentro yo sola en la mesa porque Luis Guillermo García Bencomo ya se encuentra casi listo para comenzar en El Mundo desde el Sur este proceso de análisis. Recuerda que nuestra multiplataforma siempre está disponible para mantenerles informados e informadas las 24 horas del día. También les esperamos en nuestro canal de Telegram. A través de este espacio recibimos todos los consejos, sugerencias que quiera hacernos llegar y siempre será un placer que esté del otro lado de la pantalla informándose junto a nosotros. Soy Saraí, se acaba así nuestra edición. Luis, contigo adelante. Bien, muchas gracias a nuestras colegas en la edición central, Saraí y Patricia. Bueno, tal como adelantamos en los titulares, el gobierno venezolano denuncia que la ultraderecha venezolana, junto a Estados Unidos y sus aliados, usan a delincuentes para intentar reeditar un clima de desestabilización y violencia. Pero, ¿qué lograrán los conspiradores? ¿Otro gran fracaso? ¿Más decepción a sus seguidores? ¿Fortalecer al gobierno más bien? ¿Incrementar su prontuario criminal o debilitar al gobierno venezolano? Bueno, la mayoría de las venezolanas y venezolanos ya saben lo que ocurre, porque también están viendo al mundo desde el sur. Bueno, ya lo ven y ya lo saben. La gran mayoría de las venezolanas y venezolanos están literalmente sumergidos en sus compras y quehaceres para celebrar en paz, armonía y alegría los días de Navidad y Año Nuevo, tal como es tradicional en Venezuela, y además porque la casi totalidad del pueblo venezolano está dispuesto a seguir hacia adelante sin conflictos en la confección y construcción de la prosperidad nacional a través de la estabilidad institucional. Sin embargo, un reducido grupo de actores de la ultraderecha neoliberal, apoyados por los intereses de algunas corporaciones transnacionales e imperialistas que manejan decisiones políticas en los Estados Unidos, usan el escenario de las redes sociales para tratar de crear un ambiente de ansiedad entre la sociedad, utilizando como sustento un proceso conspirativo que ya ha sido detectado y neutralizado por órganos de seguridad del gobierno venezolano. Muy importante ese dato. Vamos a hablar sobre eso hoy. Vamos a viajar a través de las telecomunicaciones para conversar con una amiga. Nos hemos conseguido con ella en varias oportunidades en últimos eventos que han ocurrido en Venezuela y ahora está, bueno, en Ecuador. Irene León, socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. ¿Cómo estás, Irene? Qué bueno verte de nuevo ahora, de nuevo en la trinchera. Hola, qué gusto estar en Telesur. Muy grato compartir con la audiencia de Venezuela y de América Latina. Sí, lo sé. Muy bien, entonces fíjate, desde allá, desde Ecuador, digo Ecuador porque estás allá, pero tú acabas de estar aquí en Venezuela. ¿Cómo observas a Venezuela de acuerdo a lo que hemos descrito hasta el momento? Mira, creo que Venezuela está avanzando en un proceso sorprendente para toda Latinoamérica. En estos días la CEPAL ha sacado sus estadísticas como todos los años y los índices de crecimiento de Venezuela son impresionantes, están prácticamente a la cabeza de toda América Latina. Así que visto desde acá, desde Ecuador, donde las proyecciones están por abajo de cero, las proyecciones de crecimiento, obviamente que no podemos dejar de tener una grata sorpresa del proceso venezolano, de su recuperación económica absolutamente impresionante y también de esta cohesión de la sociedad que se ha expresado en todo tiempo y momento, incluso en las situaciones críticas como la que sucedió en julio en el momento electoral. Entonces, sin duda habrán todas estas constantes arremetidas de la extrema derecha que tú mencionabas, pero a todas luces el pueblo venezolano está a favor de sí mismo, de su proceso de cambio, de su alternativa de sociedad y bueno, creo que va a continuar por esa vía por largo tiempo. Mientras tú estabas hablando, hemos colocado algunas imágenes grabadas recientemente de todo lo que se está desarrollando, por lo menos en Caracas, pero esto está pasando en todo el país. La gente está muy motivada con la Navidad, con el Año Nuevo. A veces hay congestionamiento en las calles, pero es porque la gente va para comprar. Bueno, ha habido una estampida, pues, porque hay un alto poder adquisitivo en estos tiempos. Ahora, según nuestro equipo de producción,
tenemos ahora imágenes de nuestra corresponsalía de Caracas, en Venezuela, en este instante. Porque dirán, bueno, esas son imágenes grabadas, sí, cómo no, pero hace algunos días. Pero hoy, en una plaza muy famosa que se llama Diego Ibarra, se está desarrollando lo que llamamos en Venezuela una rumba, pues. Ahí está. No sé si las estás viendo tú, Irene, pero ahí está. Retumba Caracas. Y ahí están varios, por ejemplo, en este caso está actuando Hani Caguán, que es un gran músico venezolano que está actuando en este instante. Y eso va a durar varias horas. Y comenzó ayer, sigue hoy, sigue mañana. Es decir, y mira cómo está llena la Plaza Diego Ibarra. Una plaza que se ha convertido en un epicentro, bueno, de alegría, de rumba. Bueno, eso está ocurriendo ahorita y así en varias partes de la ciudad y en varias partes del país. Pero hay un personaje que parece que está en otra rumba. Leopoldo López, principal financiador del Tren de Aragua. Vamos a conocer detalles de este personajito. El pasado 15 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el dirigente opositor, Leopoldo López, a través de sus aliados derechistas, ultraderechistas, Gilbert Caro, que es conocido por su prontuario criminal, y Julio Borges, otro, financiaban desde el extranjero a la pandilla criminal. Tren de Aragua, muy famosa, los Estados Unidos se llenan la boca con ese nombre, dedicada a la extorsión, robo, sicariato y otros crímenes del país. Durante su declaración destacó que las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, supuestamente, desviaban millones de dólares destinados al financiamiento criminal y desestabilizador de Venezuela. Por esta razón, expuso la importancia que tiene la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de estas entidades para garantizar la paz y seguridad de la nación. Irene, tú que estuviste en Venezuela y que estás observando la situación de nuestro país, bueno, ¿qué sabes con respecto a las amenazas de la ultraderecha de los Estados Unidos en estos tiempos? Porque todo gira en torno al 10 de enero, tú sabes, para el proceso de juramentación de Nicolás Maduro para su próximo periodo. Mira, yo puedo decir que en estos años hemos visto de todo contra Venezuela. Todas las formas de golpe han intentado. Sabemos que ha habido intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y recientemente estuvimos ahí en Venezuela una gran cantidad de personas haciendo el acompañamiento electoral y pudimos constatar en vivo y en directo una de las acciones más antidemocráticas como la que se presentó en el proceso, frente al proceso electoral. Ulteriormente hemos analizado lo que acontece y entre otras cosas podemos identificar muchos síntomas de guerra cognitiva contra Venezuela con varios epicentros y esto, digamos, puede verse como algo abstracto, pero es muy concreto puesto que la búsqueda está hacia tomar control de las decisiones de las personas, de la mente, de las acciones colectivas. De hecho, entre las fuentes que yo he consultado están las fuentes de la OTAN, por ejemplo, es decir, no son unas fuentes que toman parte por Venezuela ni por el socialismo, sino la propia OTAN define esta guerra como una guerra muy diferente, puesto que ocurre en los cerebros de las personas. La búsqueda a través de entre otros, de las redes digitales, es de tomar control de la mente, de los comportamientos, de la forma de pensar de las personas y a largo plazo buscan nada menos que la implosión de las sociedades. Es decir, ellos mismos dicen, esta es una guerra diferente, puesto que ya no busca como las anteriores a destruir al enemigo, sino a que el enemigo se destruya desde adentro. Entonces, hemos visto síntomas de esto en las últimas arremetidas contra Venezuela. Incluso podemos colocar la hipótesis de que lo que sucedió durante las últimas elecciones es un operativo de esta índole. Así que Venezuela ha pasado de todo. Todas las fórmulas, las de entrar a través de ONGs, la de vulnerar la frontera. Ahora mismo vemos síntomas de amenazas bélicas en el Esequibo. En fin, todas las
posibilidades se han experimentado en Venezuela. Sin duda, en este momento se estarán preparando muchas cosas. Este señor Leopoldo López hace varios años que está desde el extranjero armando acciones como lo que describes, y como él, hay otros personajes de la extrema derecha venezolana que tienen una acción sin cesar en otras partes del mundo. Sin duda en Venezuela se ve todo esto de modo diferente, pero es un entorno que actúa desde afuera, es un entorno que trabaja muchísimo desde la comunicación internacional. Los medios de comunicación internacionales son el canal a través del cual se posicionan estas falsas versiones de Venezuela que en el mundo internacional se venden como verdades. Así que es también, por haber estado en Venezuela, es grato conocer que es un pueblo que se defiende muy bien y que también tiene una gran capacidad de resiliencia, entre otros porque cree en sus propias posibilidades, y eso, contrario a muchos otros contextos, es un gran acervo defensivo frente a todo. Bien, Irene, tú sabes que hemos tenido varios procesos conspiradores, uno de ellos, por supuesto, el famoso, Juan Guaidó, María Corina Machado, Edmundo González y, por supuesto, Leopoldo López. Hace un momento comenzábamos que Nicolás Maduro acusa a Leopoldo López de estar vinculado con el famoso Tren de Aragua, pero vamos a precisarlo con las mismas palabras del presidente. Porque ellos tienen desde hace mucho tiempo alianzas con el Tren del Llano, con el llamado Tren de Aragua. Leopoldo López, están las pruebas, las grabaciones. Sé que están. Sé que en Estados Unidos los organismos de inteligencia manejan cómo Leopoldo López, a través de Gilbert Caro, homicida, preso en cárcel de Miami, dirigía el Tren de Aragua desde España, desde Estados Unidos y hacia Venezuela. Y cómo pretendían utilizar al Tren de Aragua para la violencia postelectoral, lo cual impidieron los organismos policiales, militares, de seguridad y judiciales de Venezuela. Leopoldo López, Gilbert Caro, David Molanqui, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y compañía. Pura joya del joyero imperialista. El FBI sabe lo que estoy diciendo. El FBI sabe lo que estoy diciendo. Y el ingreso de delincuentes de ese Tren de Aragua a los Estados Unidos y a otros países, lo saben los organismos policiales de todos los países, fue promovido y llevado por la extrema derecha venezolana, encabezada por Leopoldo López y Julio Borges. Y su cómplice, la Sayona, aquí dentro del país. Ellos lo saben. Y lo estaban financiando con llamadas ONG. Muy bien, ahí está, pues esas son las palabras de Nicolás Maduro. Brevemente, Irene, por favor, ¿cómo percibes estas afirmaciones del primer mandatario nacional? Bueno, creo que el presidente en estos años ha vivido de todo, como lo dije, y que sin duda esto tiene sus fuentes de fe. No nos quepa ninguna duda de que todo lo que el presidente ha mencionado debe estar sucediendo y mucho más. Fíjate que en un breve monitoreo de la prensa internacional que hice la semana pasada, mi constatación es que hay más o menos 8 informaciones falsas que posicionan la posesión de González como presidente, y solo 2 en relación en prensa internacional hablan de la verdad. Entonces, las afirmaciones que hace el presidente yo tomo como verdades, puesto que se ve ese ambiente de desestabilización permanente que todo ese entorno del señor López y otros personajes mencionados vienen armando desde hace años, no solo para este último escenario, sino que están permanentemente en eso. Incluso están
utilizando el proceso migratorio que ha llevado, como de todos los países de Latinoamérica, a personas a otros países para posicionar frentes de ofensiva, como hemos oído últimamente. Entonces creo que Venezuela debe estar lista para todo, para defenderse de todas estas agresiones constantes, permanentes, físicas, comunicacionales, virtuales, que se juegan en el territorio real, en el aire, en el mar, en la tierra y en el ciberespacio. Así que ninguna prevención, ninguna postura defensiva puede considerarse como exagerada en este momento. Venezuela necesita protegerse, cuidarse, defenderse y sin duda con la unión cívico-militar, con la postura que toma el presidente y con el pueblo que está preparado para todo, Venezuela va a salir adelante. Muchas gracias a nuestra amiga y socióloga Irene León, socióloga además de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad desde Ecuador. Gracias por tu participación. Hasta la próxima. Gracias a ti, adiós, un gusto. Igual. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, analizando entonces este nuevo proceso que se está observando allí en la oscuridad de gente que está como conspirando, mientras la mayoría de los venezolanos están celebrando su alegría por la Navidad. Tenemos ahora como invitado a Óscar Laborde, director del Instituto de Estudios de América Latina, político argentino, diplomático, contador público, bueno, en fin, ex embajador de Argentina en Venezuela. Óscar, antes de hacerte la pregunta, quisiera que escucháramos un material que ha preparado nuestro equipo de producción, que nos sirve de base. Mira, ¿cómo se estaría formando un plan desestabilizador ahora para el próximo 10 de enero? La fecha cuando se supone que se va a juramentar de nuevo Nicolás Maduro, ¿verdad? Bueno, a través del periodista Eligio Rojas, que está muy cerca de todos los detalles, se conoció que algunos grupos delictivos estarían orquestando planes para fomentar la violencia el próximo 10 de enero. Desde la perspectiva opositora, de la ultraderecha, será un momento de supuesto quiebre político debido al desconocimiento de los resultados comiciales del pasado 28 de julio. Según informaciones, las actividades vandálicas se han detectado en zonas del eje norte costero como en la región llanera de Venezuela, donde se registró un flujo de armamento destinado para actos bélicos en el país. Ante el posible escenario, los cuerpos de seguridad han interceptado estas guaridas para desmantelar los objetivos planes del caos de la extrema derecha. Incluso por ahí hay un personaje detenido de nacionalidad argentina. Por cierto, Óscar Laborde, ¿qué información tienes tú desde allá acerca de esta situación? Bueno, buenas noches. Dos cuestiones. En primer lugar, se ha detectado intentos de captar a algunos venezolanos jóvenes, migrantes en Argentina, para que vuelvan en estas horas, en estos días, en fin, para sumarse a esta idea de que hay una disconformidad. Primero hay que decir que en los países que efectivamente el gobierno tiene dificultades, lo hemos visto en Corea del Sur, en Georgia, en Siria, hay manifestaciones masivas, hay una situación efectivamente de gente en la calle protestando. Eso está claro que no se ve en Venezuela. Entonces ellos tendrán que impostar esa sensación con gente mandada. Eso por un lado. Y se han detectado que hay migrantes que están siendo intentados ser cooptados para volver a Venezuela en estos días, pagándosele. Por otro lado, hay un gendarme que ha ido, que ha sido arrestado y que ahora está investigándose qué hace en Venezuela este hombre. Lo que podemos conocer es, en primer lugar, que un gendarme en la Argentina para irse, aunque sea de licencia vacacional, tiene que pasar una cantidad de aprobaciones de sus autoridades. Es decir, había un conocimiento muy elevado de que este gendarme iba a Venezuela, aunque él dijo en primera instancia que iba a Colombia. Luego dijo que se decidió en Colombia ir a visitar a la novia. Resulta que la novia, su esposa, dice él, es María Alejandra Gómez. Eso es mentira. Su verdadera esposa es Andrea de Santiago, que vive en Mendoza y que efectivamente figura en todos los papeles, en todas las inscripciones y documentos que hay, como la esposa de este gendarme que ahora dice que fue a ver a su esposa que está en Venezuela. Cuando un gendarme ingresa a un país, como lo hizo en Colombia, y luego a Venezuela, él tiene que informar
que está ingresando y en su condición, en este caso si fuera vacacional, si pensáramos que efectivamente fue de vacaciones, pero no lo ha hecho. El antecedente es que Patricia Bullrich dijo el 24 de marzo de este año que iba a mandar gendarmes a Venezuela para que defiendan la residencia del embajador argentino y a toda la oposición. Eso es lo que dijo Patricia Bullrich, que iba a mandar gendarmes para defender a toda la oposición. Entonces, es natural que con todos estos ingredientes haya una sospecha. Hay un argumento que hay una nota de invitación, nota que hace esta supuesta esposa, que no es tal, María Alejandra Gómez, pero resulta que el gendarme está detenido. Dicen que no sabe dónde está. ¿Y cómo consiguieron esa nota? Que portaba encima el gendarme. Entonces, todo eso hace imprescindible una investigación. Recordemos que cuando fue detenido el avión de Entrasur, se retuvo y se metió preso a 9 tripulantes venezolanos. Y en aquel momento parecía que era muy natural, y entonces ahora esta investigación que está en curso para comprobar por qué hay tantas irregularidades en esta visita, bueno, ahí aparece como que está secuestrado. Así que eso son las dos cosas que podemos aportar. Por un lado se detecta en Argentina una recolección, un intento de llevar jóvenes migrantes de vuelta a Venezuela en estos días, y por otro lado aparece esto del gendarme, que termino con esto, provocó una polémica entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, porque la vicepresidenta dijo que había sido un grave error, lo puso en su tuit, que el gendarme Nahuel Agustín Gallo visite Venezuela. Oscar, pero vamos a agregar un elemento para este análisis que has hecho, que ha dado además una cantidad de elementos informativos. Creo que acaba de dar algunos tubazos allí, y es que el gobierno venezolano responsabiliza a las autoridades argentinas por orquestar planes terroristas. Veamos el panorama. El reciente martes, el canciller venezolano Iván Gil responsabilizó a la Casa Rosada, es el Palacio de Gobierno pues, de Argentina, de impulsar planes desestabilizadores contra el país. Su denuncia radica en la detención, como tú lo acabas de decir, del suboficial de la Gendarmería Argentina, Nahuel Gallo. Como tú acabas de decir, intentó ingresar al suelo venezolano como parte de un plan terrorista a cargo del presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Para Milei se trata de una injusta detención, alegando que Gallo visitaría a su familia, como tú lo acabas de decir. Sin embargo, las autoridades venezolanas denuncian que el argentino intentaba introducir elementos violentos, dejando innumerables pruebas físicas que lo comprometen en un plan terrorista. Bueno, ya el gobierno entonces venezolano lo tiene claro. ¿Qué sabes tú acerca de las pruebas que tiene el gobierno venezolano, Oscar? No conozco, y está bien que no lo haga porque es parte de la investigación. Lo que sí, insisto, el gendarme tiene que avisar si quiere ingresar a Colombia. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué elige ese camino, ese recorrido, habiendo podido tomarse un avión? Y además, ese viaje fue pagado por la Gendarmería. Eso va a ser investigado por la comisión bicameral, porque se están gastando recursos públicos para enviar un gendarme, o hacer una cooperación, o a irse de vacaciones. En cualquier caso, son fondos públicos. Está claro que nadie cree que fue de paseo el gendarme. Sobre todo cuando Patricia Bullrich había dicho que iba a mandar gendarmes. Entonces las pruebas tendrán que ventilarse en un juicio que tendrá todas las garantías que debe el acusado, pero lo que aparece en evidente es una cantidad de pruebas de que el hombre no iba de paseo, y menos a ver una novia, una esposa, dice él, porque resulta que su esposa está en Mendoza. Entonces, de acuerdo con esto, lo menos malo que ha cometido este hombre es ser bígamo, malversación de fondos, ¿y qué otra cosa más? Bueno, lo importante de todo este caso, ¿qué dices tú, Oscar? Como integrante de una fuerza de seguridad, él tiene que avisar al país donde ingresa. Bueno, deserción aunque entonces. Supuestamente tenga la licencia. Claro. Tiene la obligación, un militar o alguien de una fuerza de seguridad, de informar cuando fue a Colombia y cuando fue a Venezuela. Exacto. ¿Por qué no lo hizo? Bueno. Eso es muy sospechoso. Claro, entonces por lo menos deserción, bigamia y malversación de fondos en esta proceso, por lo menos. Bueno, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior, Justicia y Paz, destacó que gracias al organismo de seguridad de la nación se logró frustrar los intentos desestabilizadores. Vamos a escuchar a Diosdado para
corroborar este asunto. ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Probablemente nosotros lo diremos en algún momento. Una persona amiga mía lo puede decir. ¿A qué venía Venezuela? Todos ponen una fachada, no, tenía su novia, su novio. Si usted se quiere casar, véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. ¿Todos ponen esa excusa? Les dolió. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado. Ese es Diosdado Cabello, que estaba actuando en ese momento como vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela y a veces actúa también como conductor del programa con el Mazo Dando, y cuando él dice un amigo mío lo puede decir es porque su amigo es el ministro del Poder Popular para la Justicia y Paz, Interior, Justicia y Paz. Óscar, me quedan pocos segundos, ya tengo que colocar la encuesta, pero brevemente si quieres algún tubazo más que agregar, porque has dado un montón de noticias, creo que no estaban en ninguna otra parte. Hay que estar muy atentos porque ellos deben hacer algo, porque si el 10 de enero Maduro asume, como lo va a hacer, sin ninguna situación difícil en Venezuela, efectivamente todo lo que gastaron, todo lo que mintieron, va a quedar muy en evidencia. Así que a seguir disfrutando la fiesta y estar muy alerta para que no se lleve discordia a un pueblo que está transitando en paz estas Navidades. Sí, Óscar, gracias a ti, feliz Navidad también y feliz Año Nuevo. Vamos a ver qué nos dice la gente, nuestros usuarios, sobre la encuesta que hicimos. Quédate para que la escuches, por favor. Bueno, hemos hecho una pregunta. El gobierno venezolano denuncia que la ultraderecha venezolana junto a Estados Unidos y sus aliados usan delincuentes para intentar reeditar un clima de desestabilización y violencia. ¿Qué lograrán los conspiradores? Pusimos como primera opción otro gran fracaso. ¿Sabe cuánto sacaron allí? 71%, prácticamente 3/4 partes de la audiencia piensa eso. Otro gran fracaso. 11% dice que más decepción en seguidores. 11% también dice que fortalecen al gobierno con todo esto. 5% piensa que van a incrementar su prontuario y un 1% cree que pueden debilitar al gobierno. O sea, nadie lo cree. Bueno, Óscar, hasta la próxima, ¿sí? Que tengamos buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, voy a hacer una conclusión aquí. Hoy en día la mayoría de la humanidad sabe que desde Estados Unidos actúan poderosos intereses que administran grandes corporaciones transnacionales imperialistas que constantemente usan mecanismos políticos, militares y delincuenciales para presionar, coaccionar, coercionar, bloquear, amenazar, conspirar, invadir y asesinar y hasta despojar a pueblos enteros de sus recursos y voluntades para satisfacer sus ambiciones capitalistas. Ese proyecto en el continente americano, los Estados Unidos lo usan como fundamento ideológico en la doctrina Monroe y sus instrumentos de dominación, el Pentágono, la CIA, la NSA, el gobierno, el Congreso, la OEA y la OTAN, entre otros. Además de los nuevos juguetes de manipulación que están en manos de plutócratas como Elon Musk y otros magnates que actúan desde la Casa Blanca ahora. Esa maquinaria usa a títeres de la más rancia oligarquía venezolana para tratar de derrocar al gobierno y poder popular venezolanos que tienen como base, escudo y espada al legado de Simón Bolívar, una fuerza que crece cada vez que la atacan y es referencia y esperanza para el mundo desde el sur.